Bien, vamos a, en esta pequeña sesión vamos a hablar sobre análisis multicriterio, que es un instrumento muy útil para los que creen en la sostenibilidad, con el fin de producir evaluaciones, para hacer indicadores. Es muy útil para tomar decisiones en política pública, para tomar decisiones también a nivel de planeación, en la planeación estatal. Incluso se puede llevar a la planeación de la empresa privada sin ningún problema, y allí también será muy útil, ¿no? Bueno, esto nace en realidad de las ciencias ambientales. O sea, las ciencias ambientales son las que ponen este asunto en el debate académico. Generó, pues, al principio generó mucha controversia, pero bueno, poco a poco se ha venido empleando. Ha ganado importancia en las academias europeas. En Estados Unidos no ha logrado enraizar como quisieran sus fundadores, pero creo que es muy útil, sobre todo en estos asuntos de sostenibilidad. No obstante, yo considero que cuando pasemos, a ver, si pasamos al paradigma de umbrales de crecimiento o umbrales ambientales, también se puede emplear, ¿no? Con algunas variaciones. Este instrumento de medición, ¿de qué manera se emplearía? Pues, ¿qué tanto nos estamos acercando o alejando de unos umbrales de crecimiento o unos umbrales de explotación de los recursos? En fin, unos umbrales ambientales, ¿qué tanto nos vamos acercando o alejando? Aquí, pues, dicho sea de paso, estos umbrales se determinan de manera científica, en la tesis que yo defiendo, a través de modelos biofísicos, matemáticos biofísicos. Yo en principio creo que de manera general, a través de tendencias, de estudios de tendencias, estocásticos, etcétera, se pueden modelar matemáticamente las tasas de consumo de los recursos y se pueden establecer umbrales biofísicos, en mi opinión. Dejar eso así como a la Bartola, de una definición, etcétera, etcétera. Yo considero que en el fondo este asunto se determina epistocráticamente, mejor dicho. No se puede permitir que eso se deje, en vista de que yo considero, como varios ecologistas, que el mundo tiene límites termodinámicos, tiene restricciones termodinámicas, etcétera, y otro tipo de consideraciones o limitaciones que no se pueden someter a discusiones retóricas, ¿no? Sino que se debe tomar una posición en virtud de esto. Bien, ahora sí, regresando a la idea de sostenibilidad, donde las personas, los actores tienen allí un papel importante que cumplir, se pronuncian, hablan y ellos mismos van fijando las situaciones deseables, ¿no? De sostenibilidad, ¿no? En general. Bien, ¿quiénes son los teóricos que nos brindan esta posibilidad de entender el análisis multicriterio? Uno se llama Fontowitz, el otro se llama Ravetz, y hay unos desarrolladores de esta perspectiva, como Joan Martínez Alier, es uno, por ejemplo, muy conocido, muy famoso, Giuseppe Munda también, Joan David Tábara. Es decir, es una escuela italiana, catalana, donde también se han sumado turcos, por ejemplo, se han sumado alemanes, ingleses. Bueno, finalmente ha logrado cuajar. ¿Qué tesis central defienden ellos? Defienden la idea de unas ciencias postnormales, le llaman así, ciencias postnormales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nos enfrentamos a escenarios de incertidumbre, a escenarios de riesgo, especialmente de riesgos ambientales, ya no podemos usar las ciencias paradigmáticas o las ciencias normales, donde hay una especie de experto, de un sabedor, un hombre sabio, como le quieran llamar, una institución científica, o un planificador que lo sabría todo, planificador central que lo sabría todo, que define cuáles son las políticas, que define cuáles son las acciones, e incluso que definiría la agenda científica, la agenda de investigación científica. Ellos no creen eso, dicen, no, mire,
Definitivamente aquí lo que tenemos que hacer es ciencia con la gente, ciencia popular, ciencia con la comunidad, ¿no? Entonces, en vista de que nos enfrentamos a escenarios de riesgos, que son muy complejos de resolver, donde más que nada el actor principal pues es la gente, ¿no? Ellos son los que tienen que cambiar de hábitos o de conductas. Ellos son los que tienen que decidirse por una vía sostenible, vía o vida sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, plantean una epistemología que en realidad tiene raíces muy fuertes desde que vimos, recuerdan, en Harvard en los años 40 en el aprendizaje social o en la investigación-acción, y que pues efectivamente ha generado, gracias a sus desarrollos, pues una escuela. Si ustedes se enfrentan a un problema en una universidad, en un laboratorio, en un salón de clase, ustedes pueden rápidamente notar que el hecho de que nos equivoquemos no significa nada. O sea, además de que estamos enfrentando una situación más o menos controlable dentro de la universidad, las implicaciones de una mala decisión en realidad son todas controlables o manejables. No pasa nada. A ver, nos equivocamos en un experimento. No pasa nada. Es decir, las apuestas, las acciones que nosotros emprendemos para tratar de corregir un problema en una universidad, por ejemplo, no tienen ninguna consecuencias sociales en general, o muy pocas consecuencias sociales. En cambio, bueno, si nos salimos de la universidad y nos ponemos en situación de un secretario de Obras Públicas, toma una mala decisión sobre la instalación de un barrio en zonas que tienen problemas geotécnicos muy graves, oye, pues allí ese tipo de problema, el problema de decidir dónde ubicar una urbanización, ese tipo de problema, si es abordado con unas decisiones erróneas, va a producir unos efectos negativos que van a impactar la sociedad. Y si vamos a nivel del planeta y tomamos malas decisiones respecto a cambio climático, los riesgos ambientales derivados del cambio climático, si tomamos decisiones erróneas, pues los afectados son pues, la humanidad, ¿no? En principio se pensaría que es el sistema de la Tierra y allí la humanidad, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vamos saliendo de escenarios donde controlamos los efectos de nuestras malas decisiones a escenarios donde no controlamos muy bien los efectos de nuestras malas decisiones, ¿no? Vamos viendo la necesidad de ciencias postnormales de manera mucho más evidente, más fuerte, de usar ciencias postnormales o ciencias con la gente, términos más o menos así, muy esquemáticos. En ese sentido, las ciencias postnormales han caído muy bien en todo lo que tiene que ver con problemas ambientales, porque allí tenemos que interactuar siempre con actores sociales. En la literatura que yo les he enviado, pues allá aparecen muchos artículos donde se resuelven problemas prácticos, ¿no? Asuntos prácticos aplicados de estas ciencias postnormales, ¿no? Y el instrumento práctico de las ciencias postnormales, el más usado, es este, análisis multicriterio. ¿Cuáles son además de esto que acabo de mencionar, qué bondades nos ofrece el análisis multicriterio? Los indicadores son fáciles de confeccionar, hay una epistemología más o menos fácil de comunicar, de entender. Incluso la gente puede ser llevada a un taller y puede aprender a hacerlo, ¿no? En general la gente. Tiene en cuenta muy bien los pesos porcentuales de la dimensión del desarrollo o de las dimensiones de la planeación del desarrollo. Esto es, tiene muy en cuenta cuál es el peso que podría tener en la dimensión ambiental, cuál es el peso que podría tener la dimensión económica, la dimensión social o la dimensión política. Es decir, puede dar la posibilidad de reflexionar sobre los pesos, importancia de cada una de estas dimensiones en el desarrollo o en la planeación. Eso también, esa flexibilidad también es muy importante tenerla en cuenta. Claro, y al poder revisar los pesos, al poder estudiar los pesos, pues rápidamente lo que se determina, lo que se nota, es que uno también puede discutir sobre la ideología o el punto de vista sobre el cual alguien defiende unos pesos específicos. Por ejemplo, si yo estoy interesado que en mi análisis multicriterio la economía pese más que la dimensión ambiental, lo que se ve rápidamente es que esta persona ha optado
por una visión del mundo capitalista o economicista, capitalista verde o economicista, etcétera, etcétera. Utilitarista. Bueno. En cambio, si yo veo que una persona le pone un énfasis muy importante a la dimensión social, que pone a hacer educación, salud y vivienda, solamente a eso, ¿no? Pues allí lo que se ve es que este actor ha decidido pues poner el tema de la pobreza por encima, ¿no? El tema de los ingresos del hogar, ¿no? Un tema por encima de los demás elementos. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, permite de manera transparente discutir sobre estas perspectivas ideológicas o estas visiones del mundo de los actores. ¿Qué otras ventajas tiene? Que también son muy importantes. Al comparar distintos escenarios, regiones, ciudades, lugares, al compararlos a través del análisis multicriterio, yo puedo ver cosas contradictorias o puedo ver cosas que me ayudan a enfocar mejor la política. Por ejemplo, en principio, a través del análisis multicriterio, una ciudad como Ámsterdam puede verse con muy buenos desempeños en unas áreas, pero otra ciudad, por ejemplo, como, yo qué sé, como Ginebra, puede verse con unas fortalezas que no fueron valoradas en el estudio de Ámsterdam. O en el caso de ciudades latinoamericanas, hay ciertas bondades, ciertas fortalezas que tiene, por ejemplo, Bogotá, pero que no tiene Buenos Aires. Entonces, a través del análisis multicriterio yo puedo ver con claridad qué tipo de indicadores son los que, privilegian o le dan peso a una variable sobre otra, ¿no? Más peso a una variable sobre la otra. Se puede notar rápidamente, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejercicios para que ustedes lo vean con mayor claridad. Bien, también facilita los escenarios de aprendizaje con la comunidad, combinando cartografía social, por ejemplo, combinando un árbol de decisiones, ¿no? Con dentogramas o sistemas lexicográficos de preferencias. O sea, hay muchas maneras de interactuar con la comunidad y el análisis multicriterio lo permite, es compatible, ¿no? Podemos hacer muchos ejercicios de socialización con la comunidad, de consultas allí y añadirle este tipo de cosas. Podemos también combinar información científica, cuadernillos con información científica donde explique el problema ambiental y tal vez se ponga en debate, ¿no? Eso también lo facilita, lo permite, ¿bien? Entonces, bueno, en general se trata de una metodología muy interesante que nos ayuda en asuntos prácticos dentro del Estado con todas las complejidades que hemos mencionado, que son propias en el capitalismo. Bueno, bien, quiero aprovechar estos minutos para recibir algunas inquietudes, observaciones, comentarios, cosas que no hayan quedado claras. Bueno, vamos a tratar de avanzar en uno de los asuntos, en unos asuntos aquí claves, y es el análisis multicriterio, que es muy criticado, ¿no? Y es una especie de supuesto habermasiano. ¿Recuerdan la sociedad transparente de la comunicación de Habermas? ¿Alguien vio? Bueno, ¿qué suponemos allí? Que todos los actores que se ponen allí en juego, ¿no? A discutir, a conversar, y que pues participan en la confección de este análisis multicriterio, análisis de distintos criterios, son capaces de acción comunicativa, o sea, son capaces de expresarse, de hablar. No se intimidan, no sean coaccionados, lo verbalizan, etc. Eso, por ejemplo, es una situación que no se puede conjurar. O sea, hay gente que llega y no participa, hay gente que no opina, incluso lo que siente, sino que sucede una serie de sesgos psicológicos de todo tipo. Uno, pues, es el efecto masa.
bueno, eso tiene varios nombres, y es que a pesar de que mi opinión es minoritaria y que yo reconozco que es marginal, yo emito una opinión que se sume al grupo, ¿no? A pesar de que yo no lo crea, emito esa opinión. Incluso hay experimentos psicométricos donde ponen unas líneas más largas que otras, ¿no? Y previamente la gente deliberadamente se pone de acuerdo para decir que la más grande es la línea pequeña. Pero hay uno que está engañado, ¿no? Hay uno que está ahí que no sabe del experimento sociológico o psicológico. Y claro, él por no encajar, pues se suma a lo que dice la mayoría. Dice, sí, esa línea es la más pequeña y la línea más larga. O sea, eso se hace, ¿no? Eso se hace porque nadie quiere verse marginado, ¿no? En general. Entonces, todo ese tipo de sesgos que se van presentando no se pueden controlar en la discusión. O sea, no se puede. Otro, el uso del lenguaje racional, el uso del lenguaje argumentado. Una sociedad compuesta por personas que no solamente expresan transparentemente lo que sienten, no se puede controlar, sino que tampoco se puede garantizar de que expresen racionalmente sus intereses, que haga una argumentación más o menos clara, que fije sus perspectivas, sus premisas, sus conclusiones. O sea, ese modelo habermasiano de comunicación, que en realidad él nunca lo quiso para los pueblos latinoamericanos, por ejemplo, él claramente ha dicho, mire, esto funciona para sociedades europeas, ilustradas, etcétera, etcétera, sometidas al proceso de ilustración, es decir, pero eso no funciona para todo el mundo. Bueno, pero siempre hay pretensiones porque copiamos los modelos de Europa y los aplicamos a rajatabla en Colombia, pero efectivamente eso es un problema. Nosotros no podemos garantizar que alguien haga una exposición férrea, racional sobre un asunto, ¿no? La gente hace impresiones, comentarios emocionales, muy válidos también, efectivamente, y tiene muchas intuiciones, melatismos, ¿no? Al respecto, especula, crea causas de la nada, incluso hace comentarios típicos del pensamiento mágico. O sea, ustedes van a encontrar todo eso. Está lleno de prejuicios, hay todo tipo de racismos, hay todo tipo incluso de clasismos, esos machismos, ese tipo de cosas se van expresando en esas reuniones, ¿no? Claro, el que es prudente pues no los expresa, ¿no? Pero sí toma decisiones, ¿no? Sí toma decisiones en la práctica, ¿no? Toma decisiones que muchas veces influenciadas por este tipo de prejuicios. Bueno, en general ese mundo de preconceptos, de prejuicios, de valoraciones que afectan otras visiones del mundo, eso está allí al orden del día y no se pueden controlar. No se pueden controlar. No esperemos que sea una especie de científico el que esté allí sentado discutiendo con nosotros. No va a ser así nunca. Entonces, allá hay un problema también, que ese tipo de discusiones se desarrollan en niveles sentipensantes o en niveles cuasi racionales, por decirlo de alguna manera, o protocientíficos o precientíficos. Así va a ser. Entonces, sobre ese elemento, pues también hay muchas dudas de que el análisis, las ciencias postnormales y su instrumento, el análisis multicriterio, pues pueda en realidad resolver ese problema. No va a ser posible, no lo va a conseguir. Ya vimos en la sesión anterior de que eso en realidad es casi que un asunto insuperable. No hay instrumento que pueda, excepto las participaciones largas, prolongadas, donde ustedes envuelven en su empatía a los demás, se dejan afectar de los demás, ¿recuerdan? Ese nivel de participación casi doctrinero, pues allí la cosa es distinta, ¿no? Pero nadie puede planificar desde el Estado de esa manera en general, excepto en las instituciones que yo les mencioné, el psiquiátrico, la escuela, la universidad, etcétera, el colegio, la base militar o el reclusorio. Es decir, hay muchos lugares donde usted sí puede desarrollar a fondo esa manera de interactuar con la gente, ¿no?
participarles o hacer que participen o adoctrinarlos. O sea, pero en esos niveles, ¿no? Bien. La ilusión, entonces, habermasiana es de los temas que se critican con más fortaleza respecto a esta propuesta. ¿Alguna inquietud, comentario? Bueno, entonces, vamos a dejar aquí y vamos a hacer el ejercicio de análisis multicriterio.